Dios les bendiga en esta hermosa hora de la noche. Vamos a tener nuestra enseñanza de escuela profética hoy. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y vamos a orar. Mientras alisto yo aquí mi velo, usted puede alistar su cuaderno, su lapicero, su Biblia, para que haga sus anotaciones, sus preguntas y cuando tenga preguntas las puede poner ahí en los comentarios y se las vamos a estar contestando. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre bendito que estás en el cielo, hoy venimos delante de tu presencia en esta hora, Señor. Agradecidos, Padre, por tu amor y por tu misericordia, Señor, porque a pesar de nuestra infidelidad, tú permaneces fiel, Padre eterno. Agradecemos, Señor amado, esta oportunidad de vida que tú nos das, Señor. Gracias, Padre eterno, porque tú nos permites tener este tiempo, Padre, de aprendizaje, Señor. En el nombre de Jesús, hoy ponemos este tiempo en tus manos, Padre eterno, anhelando, Señor amado, que seas tú, Padre, quien convenza, Señor, y que ese espíritu de revelación o esa revelación pueda descender de lo alto, Padre bendito, para que aprendamos conforme a tu corazón, Señor. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus manos, Padre, anhelando que seas tú hablando directamente, Señor, que lo que salga de mi boca sea únicamente tu palabra, Señor amado, que sea conforme a tu corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga en esta noche de frío. Ahora sí está bueno para el cafecito o el chocolate. Qué frío el que está haciendo. Amén. Hoy vamos a estudiar al profeta Oseas, que es uno de los profetas menores, no porque la gloria del Señor se haya mostrado de una manera menor en él, sino por la cantidad que escribió, ¿verdad? Entonces, el nombre de Oseas significa que Jehová socorra. Amén, por si lo va a notar, Oseas significa que Jehová socorra. Oseas fue el profeta que profetizó durante el tiempo de los últimos reyes de Judá. Él vio el deterioro político y la decadencia moral en cada área de la vida de Israel. La degradación estaba a la orden del día, el pecado dominaba la vida social y espiritual del pueblo en ese tiempo. Como aprendimos la semana pasada, ¿verdad? Existe el don profético, la unción profética y el doma profético. Oseas tenía ese doma profético que es el ministerio primario. Un profeta de ministerio primario como Oseas tiene que vivir en carne propia la misma profecía. En el caso de Oseas, él era o su vida era una profecía. A Oseas se le ordenó que se casara con Gomer, quien era una mujer ramera, ella era infiel. También la orden que se le dio a Oseas fue ámala y ten hijos con ella. Y pues Oseas, un siervo muy obediente, ¿verdad? Fue a desposar a Gomer, la amó y tuvo hijos con ella. Y en este caso, como la vida de Oseas representa una profecía, no solo es la vida del individuo Oseas, sino también la vida, quiero estornudar, pero se me fue. Usted se me quedó viendo y ya no se me vino el estornudo. Bueno, entonces, la vida de Oseas y su familia eran una profecía, ¿verdad? Y cada cosa que pasaba en ellos era porque el Señor estaba tratando con el pueblo de Israel. Por medio de la vida de Oseas en sí, el Señor le habló a Israel. Vamos a ver Oseas 1:2,
para empezar a poner bases a la vida de Oseas y a las comparaciones que se le hacen, ¿verdad? Entonces, en Oseas 1:2 dice la palabra del Señor. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Y habíamos dicho antes que la vida de Oseas y la de su familia era una profecía en sí, ¿verdad? Como les comentaba, la orden que se les dio a Oseas fue que se casara con Gomer, quien le era infiel, siendo una ramera, y la orden para Oseas fue: ámala y ten hijos con ella. Y Oseas tuvo que amarla y tener hijos de infidelidad, los cuales tienen nombres proféticos de su sufrimiento como hombre y como profeta. Entonces, desde acá, desde los hijos de Oseas, podemos empezar a ver cómo es que sus hijos representaban una profecía, ¿verdad? Vamos a Oseas 1:4, dice la palabra del Señor: y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la tierra de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Amén. El nombre Jezreel significa Dios esparcirá. Y como habíamos mencionado anteriormente, ¿verdad? Oseas fue el profeta que vio cómo empezaba a decrecer o cómo había un deterioro en el ámbito político de Israel, ¿verdad? Y con el nombre que el Señor le dijo a Oseas que le pusiera, que era Jezreel, con este nombre podemos ver cómo es que sin un gobierno, sin un rey, el pueblo se iba a dispersar, y si se disparcía iba a ser conforme el corazón del pueblo y no conforme al corazón del Señor. Por eso es que Jezreel, el nombre como tal, significa Dios esparcirá. Luego, por la lectura que pude hacer del libro de Oseas, noté que Oseas tuvo 3 hijos. El primero era Jezreel, el segundo era Lo-ruhama. Este Lo-ruhama empieza su cita bíblica en Oseas 1:6. Dice la palabra del Señor: concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Amén. Esto también era una profecía, ¿verdad?, que se le estaba dando. El Señor le estaba diciendo a Oseas por qué es que le tenían que poner a Lo-ruhama este nombre. Y era porque el Señor no iba a tener compasión de Israel. El nombre Lo-ruhama, el nombre como tal, por decirlo así, significa indigna de compasión. Entonces, acá por la palabra del Señor vemos que el Señor le dice que no se compadecerá más de la casa de Israel, sino que los quitará del todo. Como dijimos que Lo-ruhama significa indigna de compasión, lo que quiere decir es que ella no conoció un padre de compasión. La verdad es que la historia de Oseas es bastante fuerte, porque no solo le tocó desposar, sino a amar a una mujer ramera, a una mujer que por seguro le iba a ser infiel a Oseas, ¿verdad? Sino que los hijos de esta mujer eran hijos de ella, no eran hijos de Oseas, eran hijos de Oseas políticamente hablando, ¿verdad? Pero biológicamente no eran hijos de Oseas. Y por eso es de que esta mujer o esta hija de Oseas, que le llaman Lo-ruhama,
significa indigna de compasión, y es por eso que ella no conoció la compasión de un padre, no porque no tuviera un padre o no porque, por ejemplo, cuando se quedan huérfanos las personas, ¿verdad? Ellos no conocen la compasión de un padre porque no tuvieron un padre, porque de una o cierta forma el padre ya no está. En cambio, ella, por causa de la infidelidad y de la fornicación de la madre, no se sabía quién era el padre de sus hijos, ni siquiera la misma madre sabía quién era el padre de sus hijos. Entonces, con Lo Ruama no tenía no tenía como una dignidad de compasión porque no tuvo quien se la diera, no tenía un padre quien se la mostrara. Es bien difícil esto porque en la vida coloquial o en la vida cotidiana, ¿verdad? En un matrimonio uno da, ahí sí que todo, ¿verdad? Para con su cónyuge, y uno espera esa reciprocidad, ¿verdad? Nosotros queremos recibir lo que damos. Sin embargo, con Oseas no fue así. Y también por medio del nombre de Lo Ruama, el Señor le estaba dando una profecía al pueblo de Israel, ¿verdad? Como lo vimos en Oseas 1:6. Luego, ahí mismo en Oseas 1, versículo 9, vemos el tercer hijo de Oseas. Y dice la palabra del Señor: y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré su Dios. Lo-Ammi significa pueblo ajeno, y si lo vemos desde un punto individualista, sería un hijo ajeno, ¿verdad? Por eso es de que el Señor dice que no seremos... dice, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré su Dios. Luego vamos viendo. Yo les invito a que lean este libro por completo, ¿verdad? El libro de Oseas. Aquí se ve cómo Oseas es figura de Cristo y cómo Gomer es la figura de la iglesia, ¿verdad? Nosotros en muchas posturas le somos infieles al Señor, y el Señor aún en su misericordia, Él nos perdona, nos atrae, ¿verdad? Para que nosotros podamos volver a sus caminos. Gomer, como era una persona infiel, abandonó a Oseas para ir tras sus amantes, quienes ella creía que le iban a resolver la vida, ¿verdad? Que le iban a recibir, que le iban a sostener sus lujos. Vamos a ir a Oseas 2:5. Amén. Dice la palabra del Señor: porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Entonces, si vemos acá a Gomer, ella no se fue, o por medio de la lectura, cuando usted avance más en la lectura, se va a dar cuenta que Oseas no se percibe como un hombre adinerado, que le pudiera dar a Gomer lo que ella estaba buscando. Y ella se prostituyó en busca de complacer lo que ella deseaba, ¿verdad? En busca tal vez de dinero, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en Oseas 2:5, ahí donde estamos, dice: porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Entonces los amantes de Gomer le daban el pan y el agua, que si lo vemos ahora, el pan y el agua es un alimento básico, ¿verdad? Que nosotros necesitamos pan y necesitamos agua para poder mantenernos, ¿verdad? Pero Gomer no solo buscaba el pan y tampoco el agua, sino que también buscaba lana, buscaba lino
y aceite y su bebida, ¿verdad? Entonces ella quería algo más de lo necesario, ella quería, por decirlo así, traerlo a nuestros días. Gomer quería lujos, ella quería tal vez una mejor vida con relación a las complacencias o a los placeres, que quería darse, ¿verdad? Entonces esa fue una de las razones por las cuales se prostituía. Y si lo traemos nosotros a nuestra vida, hay muchas cosas por las cuales nosotros, ahí sí que perdón por la palabra, ¿verdad? Aunque se escuche fuerte, pero nosotros nos prostituimos hoy día, ¿verdad? Y no me refiero solo a las personas que fueron cristianas y se alejaron del Señor y empezaron a actuar de una manera distinta, sino que nosotros con pequeñas cosas también nos prostituimos, porque para Gomer no era suficiente el pan y el agua. El pan representa la palabra del Señor, ¿verdad? Y el agua, el fluir del Espíritu Santo. Gomer no se conformaba, hablándolo o trayéndolo espiritualmente, ella no se conformaba solo con escuchar la palabra del Señor y estar en un fluir, en un sentir con el Espíritu Santo, sino que ella buscaba más placeres porque lo que el Espíritu Santo, por lo que el Señor le podía dar, no satisfacía su necesidad. Entonces se fue a prostituir para lograr otros placeres, ¿verdad? A veces, por poner ejemplos muy pequeños, ¿verdad? Nosotros nos prostituimos porque decimos que no es suficiente ver una predicación, llenarnos de la palabra del Señor, o no es suficiente orar, y entonces vamos a afanarnos por hacer otras cosas en vez de poner primero al Señor, ¿verdad? Tal vez tenemos tiempo libre, o un ejemplo que se me viene ahorita en mente es que cuando nosotros estamos en una unción bien bonita, ¿verdad? Con el Señor, en un momento de intimidad, nosotros ahí vemos la maravilla del Señor y en esa maravilla, en esa esencia, empezamos a decirle, Señor, gracias por tu presencia y yo anhelo más de ti, yo quiero conocerte más, quiero más de tu palabra, quiero más de tu espíritu, una doble unción, una nueva dimensión, nuevas experiencias y todas las maravillas que nacen de nuestro espíritu. Pero luego, cuando nosotros en la vida cotidiana tenemos un tiempo libre, no nos dedicamos a la búsqueda de esa nueva dimensión. No nos dedicamos a la búsqueda de su palabra. No nos dedicamos a ese momento de adoración, sino que nos prostituimos y nos saciamos de otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, es más fácil que yo como persona, ¿verdad? Poniendo mi caso, es más fácil que yo me afane, por ejemplo, con la universidad, más cuando son cierres, ¿verdad?, de ciclos. Es más fácil que yo me afane y trate de hacer las cosas y de salir y cumplir con las tareas, que al yo tomar primero un tiempo con el Señor, decirle, Señor, guíame, necesito instrucción para esto, dame sabiduría, que se me facilite entender para poder hacer las tareas, ¿verdad? Sino que uno en el afán primero quiere saciar una cosa antes de ir al Señor. Y nosotros como cristianos debemos de ser cristocéntricos. Y debemos de evitar ser como Gomer, ¿verdad? A veces, bueno, si regresamos un poquito a Oseas 1:2, dice la palabra, al principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Esta es una forma de cómo fornicamos delante del Señor, apartándonos de Él. Y a veces nosotros tomamos ese apartándonos de Jehová a la manera del hijo pródigo. Y esta manera es una dimensión más grande, ¿verdad? Que nosotros creemos que estamos apartados del Señor si ya no vamos a la iglesia, si ya el Espíritu tal vez ya no nos conmueve, sino que dejamos de obrar como en bien para el Señor, sino que obramos solo para saciar nuestra carne. Y sí es cierto, eso es apartarse de Jehová. Sin embargo, también nos podemos apartar de Jehová con cosas muy pequeñas. Créanme que antes de
de yo hablar de este profeta, primero me llevó el tráiler, ¿verdad? Y luego, ahora ya yo les puedo hablar. Porque he estado teniendo muchas responsabilidades y muchas cosas que hacer y tantos compromisos y tantas cosas que cumplir, que uno se afana, como les decía antes, ¿verdad? Por querer cumplir eso y dejamos de lado al Señor, nos apartamos un momento del Señor y nos enfocamos en cumplir esas metas o en cumplir esas tareas que tenemos. Y estaba yo en mi afán por hacer todas mis responsabilidades, ¿verdad? Por cumplirlas. Y llegó un momento en el que hace unos días tuve un ataque de ansiedad, no sé si a ustedes a veces les dan, pero fue un ataque bien fuerte. Y yo sentía literalmente que no podía respirar, sentía un nudo en la garganta. Y miren, de veras que es bien incómodo porque uno solo siente un nudo en la garganta y unas ganas de llorar tan feas. Y entonces empecé yo a llorar, ¿verdad? En mi descontrol. Empecé a llorar y en lo que estaba llorando, como que mis ojos se abrieron a otra dimensión, por decirlo así. Y yo empecé a ver que había a mi alrededor espectadores, que habían espectadores que estaban viendo cómo yo actuaba al frente de esa necesidad, ¿verdad? Al frente de esa crisis. Y se me venía a la mente la alabanza que dice que en el Señor encontramos nuestra paz y que la buscamos en el mundo y que no está, ¿verdad? Sino que el Señor fue quien nos la dio. No la canto porque no soy muy buena en eso y tampoco me acuerdo de la letra completa, pero usted ya sabe cuál es. Y cuando se me venía esa alabanza a la mente, empecé como que a entrar en sí, ¿verdad? Y a decirle, Señor, perdóname por no ponerte en primer lugar. Porque si yo hubiera puesto al Señor en primer lugar y a pedir su guianza cuando yo estaba cargada, porque dice la palabra que tenemos que ir a Él los cargados, ¿verdad? Los cansados, y Él nos hará descansar. Y decía yo, si yo hubiese puesto al Señor en el centro en ese momento, me hubiera evitado de ese caos, ¿verdad? Y a veces con esas pequeñas cosas empezamos a ver cómo nos alejamos del Señor. Tal vez no en su totalidad, pero sí nos prostituimos en un afán. O nos prostituimos en tener un deleite propio, ¿verdad? De yo no quiero leer la palabra, pero sí quiero ver una película, ¿verdad? Yo no quiero leer la palabra, pero sí quiero pasar un tiempo con mis amigas hablando y pasando los chismes y eso, ¿va? Que entre paréntesis no es nada bueno. Y entonces de esta manera es que nosotros nos prostituimos como Gomer se prostituía, ¿verdad? Por la necesidad de obtener algo más que le satisfaciera. Para seguir en nuestro estudio, ¿verdad? Ya me perdí, espérenme. Bueno, entonces vino Gomer, ¿verdad? Y dijo, esto no me llena y yo necesito no solo agua y pan, sino que necesito lana y también lino y aceite y su bebida, ¿verdad? Luego, en Oseas 2:8 dice la palabra del Señor, y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Aquí esta palabra Baal, solo para hacer un paréntesis, la palabra Baal, si usted se da cuenta en su Biblia, debe de estar con letra mayúscula. La palabra Baal significa Señor. Entonces aquí este Baal no está hablando de los Baales, ¿verdad? De los dioses con D minúscula, sino que está hablando de nuestro Señor. Y entonces aquí dice, ¿verdad? Que Gomer no tuvo la capacidad de reconocer que era el Señor quien le estaba dando el trigo, el vino y el aceite. Y eso nos pasa mucho en nuestro afán, en nuestro querer hacer muchas cosas en la vida, ¿verdad? A veces se nos olvida momentáneamente que en el Señor vamos a tener esa paz, ese gozo, y nos atribulamos, ¿verdad?
Y de esta manera podemos prostituirnos, y ahí sí que hay que, en este momento en el que nuestra redención está cerca, debemos de implorarle al Señor que nos encuentre dignos, ¿verdad? Implorarle al Señor que nos dé la capacidad de buscarle conforme a su corazón y ser dignos de ser arrebatados, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir acá. Vamos a Oseas 3, 1 y 2. Dice la palabra del Señor: y me dijo otra vez, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Aquí me salta mucho a la vista, ¿verdad? Esa parte que dice que miran a dioses ajenos y que aman tortas de pasas. Porque sabemos que las pasas representan las glorias pasadas, ¿verdad? Y entonces a veces nosotros, en lugar de dar gracias al Señor por el momento que nos está dando, nos enfocamos mucho en las glorias pasadas o en lo que vivimos antes, e incluso llegamos a pensar que nuestra vida fue mejor antes de que el Señor viniera a nosotros, porque tal vez en ese momento nosotros teníamos riqueza y teníamos una estabilidad económica mayor o estabilidad en cualquier otra cosa, ¿verdad? Sin embargo, tal vez sí se tenía una estabilidad económica, pero no se tenía la paz que el Señor da, pero no se tenía ese amor el uno con el otro, ¿verdad? Y ahora que venimos al Señor, tal vez la economía no está tan sustentable o tan estable, perdón, pero sí tenemos ese amor, tenemos esa paz, tenemos esa confianza de que el Señor es quien provee. Y nos agarramos de la mano del Señor, ¿verdad? Y cuando tenemos una crisis sabemos que hay un Dios que nos puede ayudar. Luego vamos a seguir leyendo. Dice en el 3:2, la compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Aquí está hablando de Gomer, ¿verdad? ¿Se acuerda que Gomer se había ido porque la comida que le daban no era suficiente? Ella quería saciarse con otras cosas. Entonces, en su ida, ¿verdad? El Señor habló otra vez a Oseas para que fuera y comprara a Gomer. Y dice la palabra aquí, la compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Si vemos aquí el número es bien específico, ¿verdad? Dice 15 ciclos de plata. Entonces el 15 sabemos que significa misericordia, ¿verdad? Y la compró a cambio de plata. Y sabemos que la plata representa la redención. Entonces, yo lo que pude ver acá es que la misericordia del Señor es tan grande para con nosotros que a cambio de nosotros o a cambio de que nosotros le sirvamos, Él nos va a dar una redención. Y es por eso que vino Jesús y murió por nosotros y ahora pues somos salvos, ¿verdad? Y vamos a ser arrebatados en el nombre de Jesús. Vamos a seguir leyendo. Vamos a Oseas 2:14. Por favor, regresemos a Oseas 2:14. Dice la palabra del Señor: pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baalí. Igual este Baalí, si lo ve ahí con B mayúscula, se está refiriendo al Señor, ¿verdad? Los Baales malos, por decirlo así, son cuando la palabra los escribe con una B minúscula. Amén.
Bueno, entonces vamos a ir desmenuzando uno por uno estos versículos. Y dice, pero he aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Miren que el Señor es tan amoroso, tan especial, ¿verdad? Porque si nosotros, dice ahí la palabra que el Señor nos llevará al desierto, es decir, que nos va a llevar a un lugar donde no haya nadie que nos esté obstruyendo, ¿verdad? Entonces, ahí nos llevará el Señor al desierto para hablar a nuestro corazón, dice la palabra del Señor. Entonces, imagínense que el Señor tan caballeroso, a pesar de las infidelidades que nosotros tenemos con Él, a pesar de las lejanías que nosotros hacemos para con Él, el Señor nos toma a solas y allí habla a nuestro corazón. Era justo lo que me pasaba en el testimonio que le estaba contando de esos ataques de ansiedad, ¿verdad? Que este último fue bien fuerte. Yo estaba sola, mi familia estaba en casa, pero no estaban en la misma área donde yo estaba. Y allí sola, donde yo estaba entre ese debate y mis ojos pudieron ver otra como dimensión, otra perspectiva, y yo veía cómo habían espectadores esperando ver qué reacción yo tomaba, ¿verdad? Y entonces fue donde empecé a soltarme en llanto. Y cuando yo me solté en llanto, vi que uno de los espectadores empezó a sonreír. Y cuando yo vi esa sonrisa, créanme que fue como bien, no sé cómo decirlo, como un despertar, ¿verdad? En el Señor, y decir cómo va a ser que se van a estar burlando de mi actitud, sabiendo yo que el Señor es más fuerte, que el Señor es mi paz, que el Señor me llamó a paz, ¿verdad? Entonces fue ahí, estando sola, sin que nadie me dijera, mira, mejor, como a veces uno se preocupa, ¿verdad? Como familia, y cuando ve a alguien más en una crisis empieza a mirar, mejor vamos a caminar, o quieres hablar un poco, te traigo un vaso de agua. Entonces ahí en ese momento yo estaba sola, y fue allí en la soledad en donde el Señor habló a mi corazón directamente y me dijo eso, ¿verdad? Que Él era mi paz, y que Él estaba conmigo y que todo estaba en sus manos. Y entonces me quedo yo, cuando yo estaba estudiando este tema, dije yo, a la gran, sí es cierto, eso es tan cierto, que el Señor, cuando tocamos fondo, nosotros por lo general lo hacemos en nuestra soledad, ¿verdad? Y de ahí, en ese desierto, en esa soledad, el Señor habla a nuestro corazón, y esa palabra que el Señor nos dice se queda guardada, se queda grabada en nuestros corazones y se empieza a hacer rema. Y qué bonito que el Señor sea tan caballero y sepa cómo atraer nuestro corazón, ¿verdad? Yo no entendía por qué me estaba pasando eso, pero yo creo que todo pasa por un propósito, ¿verdad? Y ahora me doy cuenta que uno va a los desiertos por un propósito. Que si yo no hubiese pasado por eso, yo no tendría cómo explicarle a usted cómo funcionan las cosas, ¿verdad? O por lo menos cómo testificarle de cómo ha sido el Señor de bueno para conmigo. Y seguramente lo ha sido para con usted hoy en día, ¿verdad? El Señor nos ama, ¿verdad? Tiene un trato especial para con nosotros impresionante. Vamos a Oseas 2:15. Dice la palabra del Señor: y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su vida de la tierra de Egipto. Qué gran enseñanza la que hay acá en este versículo. Dice la palabra que allí, en ese desierto, cuando estemos solos, cuando el Señor esté hablando en nuestro corazón, allí el Señor nos dará nuestras viñas. Ahí el Señor fundará esa fortaleza. El Señor ahí nos va a sustentar. Y dice la palabra que, y el valle de Acor por puerta de esperanza. El Señor nos va a dar ese valle de Acor por puerta de esperanza. Por acá tengo anotado, acá está. Dice, el valle de Acor literalmente significa valle de los problemas. Imagínense. Y dice la palabra que,
y el valle de Acor por puerta de esperanza. Dice el Señor que el valle de los problemas nos los va a dar como una puerta de esperanza. Y eso es tan cierto, siento yo, porque cuando uno está en su soledad o cuando uno está en un desierto, ¿verdad? Y están todos los problemas y uno se siente bien cachimbeado, dijeron por ahí. No estoy copiando la palabra, solo se me vino. El Señor usa esos problemas para atraer nuestra atención y mostrarse Él como esa puerta de esperanza, ¿verdad? En medio de todo ese meollo, de todo ese problema, la corrección del Señor, esa corrección que se hace con amor, se toma como esa puerta de esperanza. En medio de ese valle de dificultad, lo tomamos como esa puerta de esperanza, ¿verdad? Dice la palabra también en el mismo versículo, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Dice que cantaremos como en los tiempos de nuestra juventud. Cuando uno es joven, uno tiene más energía, menos responsabilidades, y entonces esa más energía y esas menos responsabilidades ayudan a que nuestro servicio para con el Señor sea ese que por gratitud, ¿verdad? Yo le digo a mi hermana que no tiene otra responsabilidad más que agradar al Señor. Y entonces los jóvenes aprovechen su tiempo, ¿verdad? Porque su única responsabilidad es agradar al Señor. Y si ustedes hacen conforme al corazón del Señor, van a agradar a la gente, a sus papás, por ejemplo, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que debo honrar a mi padre y a mi madre. Y yo para agradar al Señor voy a honrar a mi padre y a mi madre. Y como beneficio voy a agradar a mi padre y a mi madre con la honra que le estoy dando. Esto es como un dominó. Yo hago una cosa y tiene una reacción. Entonces dice la palabra del Señor que a pesar de todas esas pruebas, ¿verdad?, que vamos a tener una esperanza, ¿verdad? La corrección que Él nos dé va a ser una puerta de esperanza. También que cantaremos como en los tiempos de nuestra juventud, con esa fuerza, con ese ánimo. Ahí sí que va a ser un canto bien jovial, ¿verdad? Bien liberador. Y qué bonito, ¿verdad? Que podamos tener ahí sí que digo yo, confianza en el Señor, que en Él en sus manos están todas las cosas. Y ese agradecimiento para con Él, para alabarle de esa manera, ¿verdad? Para tener en cuenta de que es el único que merece toda honra y gloria. Luego dice también en el mismo versículo que como en el día de su subida de la tierra de Egipto, que vamos a cantar con esa misma fuerza como en aquel día que subimos de la tierra de Egipto. Cuando nosotros estábamos en Egipto, ¿verdad? En el mundo, nosotros, digo nosotros porque todos hemos pasado por ahí, aunque sea solo de visita, dijera. Hemos estado en Egipto y cuando nosotros estamos en Egipto somos muy lastimados, nos lastiman bastante, y entonces al encontrar esa puerta, ¿verdad?, que el Señor nos pone, al encontrarnos con el Señor nos recibe con amor, y ese amor nos hace sentir tan alegres. No sé si le pasó cuando usted vino a los pies del Señor, ¿verdad? Era esa alegría de que siendo Dios tan grande y tan misericordioso y siendo ahí sí que Dios en su magnitud, ¿verdad?, en su gran esplendor, puso la mirada en nosotros y nos tomó de Egipto. Uno se siente pero agradecido, ¿verdad? Y quiere siempre estar en la presencia del Señor y estar en las cosas del Señor, y el amor es como más intenso, o no sé cómo describirlo, ¿verdad? Pero sí es más constante nuestra búsqueda. Y así deberíamos de ser siempre, con ese amor. Entonces, sigamos con la lectura para no atrasarnos tanto. Luego vamos a Oseas 2:16. Dice la palabra del Señor: en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baalí. Entonces, como les estaba explicando, esta palabra de Baalí es el Señor, ¿verdad? Está hablando del Señor porque está con una B mayúscula. Ishi
significa mi marido o mi esposo. Entonces dice la palabra del Señor que ahí, a pesar de la tribulación y a pesar de ese trato que se esté haciendo, ¿verdad?, nosotros vamos a cantarle al Señor con ese gozo porque el Señor ya habla a nuestro corazón. Y que entonces le tomaremos como Ishi. Va a ser tanto el amor que lo vamos a tomar como Ishi, como un esposo, como un marido. Bueno, marido no mucho me gusta la palabra, entonces vamos a decir esposo, más formal. Entonces, la relación entre un Baalí con una persona no es la misma que un Ishi y una persona, ¿verdad? Porque Baalí es el Señor, pero también se puede traducir como maestro. Y usted, hablando coloquialmente, ¿verdad?, a su maestro le va a tener respeto y lo va a admirar por todo el conocimiento que tiene, y más cuando hay aquellos maestros que son bien pilas y que no solo tienen el conocimiento, sino la habilidad de transmitir ese conocimiento a las personas y también la habilidad de transmitir esa pasión por lo que a ellos les gusta. Entonces uno dice, ala, qué bonito recibir clases con él, ¿verdad? Este maestro es el mejor y quiero aprender mucho de él. Pero, y qué bonito, ¿verdad?, esa relación y todo. Sin embargo, no es lo mismo tener al Señor como nuestro esposo. Porque si lo tenemos como nuestro esposo, nosotros confiamos de que Él es nuestro sustento. Confiamos en que Él es amoroso y que a pesar de todo lo que pase, el amor del Señor es grande para con nosotros. Entonces, debemos de lograr ver al Señor como ese Ishi y no como un Baalí. De tener esa relación con el Señor tan fuerte que podamos decir, ahí sí que Él es mi esposo, ¿verdad? Y yo como novia, yo quiero presentarme limpia delante de Él para que Él me tome por digna y pueda ser su esposa, ¿verdad? Y que ese amor sea recíproco, ¿verdad? Que de lo que Él me da yo pueda dar también, ¿verdad? Y siempre recordemos que así que la misericordia siempre va a triunfar. El Señor en su misericordia es grandísimo, ¿verdad? Él siempre es misericordioso y siempre nos va a aceptar. Y sí, a veces vamos ahí sí que besar el pavimento, porque de otra manera lamentablemente no aprendemos, ¿verdad? Pero aún ahí, cuando nosotros estemos ahí casi que en el suelo, ¿verdad?, el Señor va a mostrar sus lazos de amor, sus brazos de misericordia. Él nos va a aceptar con amor. Entonces, yo le invito, ya para ir terminando, ¿verdad? Solo para terminar de una vez con el tema y luego vamos a ver una tarea por ahí. Vamos a ver Cantares, el libro de Cantares. Ese no lo puse ahí, pero usted tiene la Biblia ahí a la mano, así que no se aflija. Vamos a ver Cantares 6:3 y dice la palabra: yo soy de mi amado y mi amado es mío, Él apacienta entre lirios. Amén. Ahí sí que esa es la relación que debemos anhelar con el Señor. Tener esa confianza de saber que Él es mi amado y como es mi amado, Él es ese esposo que se va a preocupar por mí. Él va a ser amoroso, Él es un caballero, Él es detallista, Él sabe cómo enamorarnos, Él sabe cómo atraernos a sus recámaras, ¿verdad? Entonces, esa es la relación que debemos anhelar, llegar al punto de tener esa seguridad en nosotros, ¿verdad? Y decir como dice acá en Cantares 6:3, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Amén. Entonces, estos son los puntos bases que tengo de Oseas y cómo fue su relación y toda esta cuestión, ¿verdad? Yo le invito, o parte de la tarea, es bien raro dejar tareas para mí,
Entonces, parte de la tarea va a ser que terminemos de leer el libro de Oseas. Cuando usted lea el libro se va a dar cuenta que este es como una lucha constante de la iglesia con el amor del Señor, porque el Señor nos atrae a sus recámaras de amor, el Señor nos enamora, pero siempre la iglesia hace algo que no le gusta al Señor y entonces el Señor trata de reprenderlos, trata de ver la manera de hacer las correcciones, ¿verdad? Y el libro de Oseas es así. Ahí muestra la misericordia del Señor y también la infidelidad de la iglesia, ¿verdad? Decíamos antes que Oseas representa a Cristo y Gomer, que era la esposa de Oseas, representa a la iglesia, ¿verdad? Entonces nosotros éramos buena esposa y no tratemos de tener al Señor como nuestro centro siempre, ¿verdad? Entonces, en el nombre de Jesús vamos a terminar y la tarea dice que debemos de leer todo el libro de Oseas y hacer los apuntes, ¿verdad? Eso es para que usted profundice, para que usted tenga una visión más amplia con relación a lo que le pasó a Oseas y cómo la vida de Oseas fue una profecía, ¿verdad? Y cómo es de que por ser un profeta primario, él tenía que vivir, ¿verdad? La profecía para que él luego pudiera hablar del Señor y de su amor, ¿verdad? Porque imagínese después de haber comprado a la esposa, ¿verdad? De desposarla siendo adúltera, de aceptar a los hijos que no eran de él, ¿verdad? Y después la mujer se va y luego él la compra. Después de eso, él iba a predicar un Dios de amor para que el pueblo del Señor se arrepintiera, ¿verdad? Y cómo no creerle a alguien que lo ha pasado en carne propia, ¿verdad? Y que uno ha sido testigo, ¿verdad? De ese amor del Señor. Si también Oseas reflejaba el amor del Señor para con su esposa también. Entonces, vamos a hacer eso de la tarea, que es terminar de leer el libro de Oseas y cualquier apunte que quiera hacer, pues ahí lo anota y si tiene preguntas, pues vamos a tratar de responderlas. Si no puedo, Margarita, salís al auxilio, o mis pastores también, ahí ellos les van a ayudar. No sé si hay preguntas o algo. Si no, las inventamos. Si no, las inventamos, no son mentiras. Bueno, entonces, es tiempo, mis hermanos de Escuela Profética. La tarea es para los de Escuela Profética, ¿verdad? Los hijos de casa. Amén. Entonces, yo les invito de veras con todo mi corazón a que ahora que tenemos tiempo libre, por decirlo así, que tenemos más tiempo, ocupemos este tiempo para buscar al Señor, ¿verdad? Para por lo menos una vez al día orar y decirle, Señor, aquí está mi vida, venme aquí, haz conmigo conforme a tu corazón. Ayúdame a actuar, ¿verdad? Como a ti te gusta. En el nombre de Jesús, amén. Entonces tomemos este tiempo para reflexionar y vamos a terminar, vamos a orar, amén. En el nombre de Jesús. Padre bendito que estás en el cielo, hoy venimos delante de tu presencia en esta hora, Señor. Primeramente dándote gracias por tu amor y por tu misericordia, Padre eterno. Porque a pesar de nuestra lejanía, Señor amado, tu misericordia siempre triunfa, Padre. Tu misericordia siempre está para con nosotros, Señor. Tu amor ha sido tan grande, Padre bendito, para con nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, hoy te pedimos perdón, Padre eterno, por esas veces que nos alejamos de ti, Señor amado. Señor, ayúdanos, Padre bendito, a estar enamorados de ti, Señor, que ese amor esté encendido, Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor.
Ayúdanos, Padre eterno, a amarte con todo nuestro corazón, que podamos dar, Padre bendito, de lo recibido de tu mano y reflejar ese amor para con los nuestros, Padre eterno. En el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos a ser, Padre bendito, esa novia que merece, Padre bendito, esas vestiduras blancas, Padre, tal vez no las merecemos, Señor, sino que seas tú, mi Señor amado, tomándonos por dignos, Padre bendito, que tú nos veas como ese producto terminado, Padre eterno. En el nombre de Jesús, Señor, agradecemos este tiempo, Padre bendito. Señor, dice tu palabra que en ti descansamos y que tú nos has llamado a paz, Padre eterno. En el nombre de Jesús, hoy, Señor amado, recibimos esa palabra en nuestros corazones, Padre eterno. Gracias por este tiempo, Señor. Amén y amén. Amén. Dios te bendiga.